aquí, ¿cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jobber, o como dice nuestro amigo Eugenio, que nos ve incondicionalmente, aunque siempre le gusta meterse conmigo, pero bueno, de eso se trata. El último Jobber en pie, pero ningún problema, porque el último Jobber en pie es el que lleva el canal y además el responsable de todo lo que salga. Y si nos cierran el canal, será mi responsabilidad y no de otro, como pasó antes. Pero bueno, eso es otro tema. Hoy hablaré de la primera superestrella de la historia del wrestling, el hombre y el nombre por lo que a partir de ese momento se conocerían como superstars al resto de luchadores tops de la WWF. El hombre que marcó una época, la inspiración para los que vendrían después, o el referente que sería copiado sin piedad por los demás. También se le llegó a llamar el paciente cero debido a que fue el primero que abiertamente usaba, y lo decía, esteroides, el que cambió la lucha para siempre. Ya todos tenían que ser como él, querían ser el superstar, por su aspecto físico, por sus promos, por su pelo teñido, por cualquier cosa, por sus poses cuando subía al ring, todos querían ser Billy Graham. Hoy hablaré de él. ¡Empezamos! Wayne Coleman nació en 1943. Desde su más tierna adolescencia se vio atraído y cautivado por los físicos de culturista, los primeros de la época, como el gran Steve Reeve, famoso sobre todo a nivel mundial por sus papeles cinematográficos. De hecho, Coleman comenzó a entrenar en quinto grado con pesas que habían hecho con cemento, o sea, ni siquiera tenían gimnasio ni tenían un sitio, levantaban peso como en la jungla, pues igual. Tenía gran habilidad para los deportes de fuerza, como levantamiento de peso, e incluso hizo alguna incursión en el mundo del boxeo. También lo intentó en el fútbol americano, pero no destacó. Se centró en el mundo del culturismo, teniendo un éxito moderado en las competiciones, llegando incluso a ganar alguna. Y sería ya por el 68 cuando además conocería a un recién llegado Arnold Schwarzenegger y tendrían una amistad de por vida. Por sugerencia de un luchador, lo vio y le dijo: tú tienes buena planta y yo creo que tú puedes ser luchador, así que le sugirió que fuera a entrenar con Stuttgart a Calgary. Y allí debutó en la empresa en enero del 70, bajo su propio nombre. Allí disputaría combates tanto de manera individual como por parejas, intentando en varias ocasiones ganar el título internacional por parejas. Aunque no tenía un compañero fijo, pues podía ser Angelo Mosca, la gran figura canadiense, o incluso Abdullah the Butcher. El caso era juntarse con alguien para lograr su objetivo. Curioso sería que una de las primeras parejas fuera luego un gran enemigo suyo en la vida real, y no solamente dentro del ring, dado que Graham acusó a Abdullah the Butcher de haberle contagiado la hepatitis en esos combates sangrientos, porque Billy Graham también sangraba en casi todos los combates y tuvo combates memorables, aunque con ese resultado de contagio de hepatitis, que tampoco sabemos si realmente se la contagiaría Abdullah, pero él lo acusaba abiertamente. En el verano de ese año daría un salto a Hollywood, pero no al séptimo arte, sino a la filial de la NWA. Allí se juntaría con Jerry Graham para formar una de las familias del wrestling más conocidas. Allí se rebautizaría como Billy Graham por sugerencia de Jerry, para ampliar el grupo, la familia que ya formaban con Eddie y Luke. Retaría al campeón del mundo de los pesados, el todopoderoso Freddie Blassie. Wayne adoptó el nombre de Billy por la gran admiración que tenía por el predicador del mismo nombre al ser un devoto cristiano. En 1971 ganaría junto a Pat Patterson el título mundial por parejas de la NWA en 2 ocasiones. Como curiosidad, perdió ante Peter Maivia y la segunda ocasión ante Rocky Johnson.
que la gracia del caso es que más tarde pues Rocky Johnson sería el yerno del Peter Chief Maivia, aunque en ese momento, cuando lo perdió y lo ganó, Johnson todavía estaba casado con su primera mujer. Matrimonio que totalmente estaba en contra de Peter Chief Maivia, pues porque conocía la vida de los luchadores y el sacrificio que hacían y la familia prácticamente sola todo el año. Pues él no quería que su hija adoptiva pues fuera a casarse con un caballero que iba a estar pues 300 días fuera de casa. En octubre de 1972 fichó por la Agua de Bernegañe, con el sobrenombre ya de Superstar, y comenzó a ganar combates en individual y batallas reales. Por ejemplo, ganaría una de 14 hombres y otra de 15 que le reportó $10.000 al imponerse al resto de luchadores. Allí estaban incluidos Ric Flair y Dustin Rhodes. Dustin Rhodes, uno de los rivales más grandes que tuvo el bueno de Graham, y también que solían acabar en combates sanguinarios. En esta empresa en la Agua fue donde comenzó a crecer en popularidad y a ser figura de referencia para el resto de luchadores, tanto por su aporte como por su dialéctica. Graham ha dicho que su fuente de inspiración fue Mohamed Ali, pues por la soberbia que tenía y por la provocación que le caracterizaba, por esas promos, por esas entrevistas que daba, pues siempre provocando. Pues Graham dijo, voy a trasladar a Mohamed Ali como personaje a la lucha libre y yo voy a desarrollar pues ese tipo de promos y ese tipo de provocaciones que tanto atraían al público y que también tanto cabreaban. En la Agua estaría hasta 1975 y en el 74, por ejemplo, lucharía en 4 ocasiones contra Bernegañe por el título de los pesos pesados y alternaría su estancia en la Agua con Hawái, donde allí ganaría el título de la NWA versión de la isla. Y también estaría en la Igua de Japón, donde se proclamó campeón en agosto de 1974. Ya en el año 75 llegaría por primera vez a la WWF de Vince McMahon Sr. y a los 3 meses de su estancia en la empresa ya tendría un combate por el título contra Bruno Sammartino, combate que perdió. En la WWF estaría hasta mayo del 76 y ya lucharía en el Madison Square Garden como aspirante al título. Esos primeros meses del 75 se enfrentaría a Bruno Sammartino en 9 ocasiones por el título del mundo. Esto para los que dicen que Sammartino no defendía nunca el título. Es que incluso lo defendía en estipulaciones en el Texas Deathmatch contra el propio Graham, en jaulas de acero, en un montón de estipulaciones, en un montón de ciudades y con un montón de rivales. Sammartino es que cada semana prácticamente ponía el título en juego. Y de eso hablaremos también de Graham para que veáis los números de Graham. Graham también se uniría a Ivan Koloff y a Ernie Ladd para tratar de arrebatarles los títulos por parejas a Serdam y Parisi. En esa época era bastante frecuente que los luchadores lucharan por temporadas en la empresa de McMahon, así que Graham se fue un tiempo a la Federación de Florida, de su fake hermano, hasta que McMahon padre contactó de nuevo con los Graham, primero pues evidentemente con Graham para decirle, mira, me quiero llevar a Billy, también para hacer bien las cosas se quería llevar bien con todo el mundo, aunque luego ya sabemos cómo acabó el hijo, pero bueno, el padre era mucho más diplomático, entonces se reunió con los dos Graham y le dijo pues que quería una alternativa a Bruno Sammartino, que Bruno Sammartino pues ya estaba un poco cansado y había pensado en Billy Graham y por supuesto pues a los dos les pareció muy bien. ¿Cómo no te va a parecer bien que te digan que vas a ser campeón del mundo? Pues por supuesto que sí. En el 77, ese 77 ya, iba a ser el año de Graham. En la WWF, un incombustible Sammartino estaba en pleno segundo reinado. Sammartino había dejado de ser campeón el 18 de enero de 1971 tras un combate con resultado impactante que dejó mudo al Madison Square Garden. Después de 2.803 días, Bruno Sammartino perdería el título a favor de Ivan Koloff. Bruno
quería luchar fuera de la WWF y poder hacer cosas que la responsabilidad de ser campeón y las fechas no le permitían. Tampoco estaría mucho tiempo fuera de la empresa de McMahon y McMahon quería que volviera. Y lo quería como campeón. Quería que una segunda ocasión fuera San Martino campeón por los buenos números que tenía y por el apoyo del público. McMahon había probado con Morales en un reinado de más de 1000 días, pero San Martino era San Martino. Además, Morales arrastraba ciertos problemas personales que se dice incluso que le llevaron a empeñar el cinturón de campeón de la WWF. En 1973, después de ganarle al campeón de transición de 9 días, Stan Stasiak, San Martino volvía a ser campeón. Un Bruno con condiciones nuevas de contrato. Señor McMahon, usted me quiere de campeón, usted me quiere de vuelta, pues negociemos. Ya San Martino no quería una agenda tan apretada ni cargada y además quería un porcentaje de taquilla. Si yo soy el mayor reclamo de la empresa y lleno el Madison Square Garden y voy batiendo récord tras récord tras récord, pues por lo menos se me reconoce no solamente como campeón, que es muy bonito y nostálgico, pero dame pasta, porque aquí el que se está haciendo de oro es usted y no yo, y yo soy el que le está reportando pingües beneficios. Así que llegaron a ese acuerdo. Campeón y además porcentaje de taquilla. Tras 3 años de campeón y un Bruno con más de 40 años, pero además 40 años de la década de los 70, que Bruno San Martino siempre ha parecido mayor, y ya en la década de los 70 pues parecía un abuelo, y solo tenía 40 años, poco más de 40 años, pero ya él se sentía cansado y había tenido lesiones, y se reunió con Vince padre para decirle, pues mira, que ya no podía ser campeón, no podía seguir siéndolo, porque no es que no estuviera en condiciones, pero él no se veía pues como se vio la primera vez que fue campeón y como había estado pues unos años antes. Por lo tanto, él decidió que hasta ahí había llegado la cosa. También es muy curioso que un campeón le diga al jefe que ya no quiere seguir siendo campeón porque considera que ya no está en su mejor momento. Esto también es algo de valorar por parte de San Martino y bastante duro de asimilar. McMahon tuvo que poner la maquinaria en marcha para buscar sustituto. En el año 77, Bruno tendría defensas exitosas contra Nikolai Volkov, el Bruiser Brody, Ken Patera y Stan Stasiak. Y nombrando a estos luchadores, no sé si en alguna quiniela pues estaría Bruiser Brody como campeón de la WWF, porque hubiera sido también un revulsivo muy importante porque llamaba muchísimo la atención. Lo que pasa sí que es cierto que la relación con el resto de luchadores no era pues excesivamente buena, ni siquiera con los promotores. Entonces él mismo se cerraba puertas. También es cierto que Bruiser Brody, con quien se llevaba bien como si fuera su hermano, pero había gente con la que no encajaba y no había nada que hacer. Luego tenía los problemas que tenía. Stasiak, por ejemplo, ya que también lo hemos nombrado, pues había sido campeón, pero de transición y un campeón que no daba más de sí. Al final, el 30 de abril de 1977, en el Baltimore Center, en Maryland, en 13 minutos, Billy Graham se convertiría en el 7º campeón de la WWF, con los pies encima de la tercera cuerda. Eso lo aparcamos para decir otra cosa luego. La leyenda viviente y la superestrella ya eran viejos conocidos y los mejores combates que disputó Graham, pues yo podría decir que fueron contra San Martino, también contra Dustin Rhodes, no por la técnica, sino por lo que se vivía y por la expectación que se generó. El mimado por el público, pero evidentemente que se lo había ganado con creces y con el sudor de su frente, se enfrentaba contra el luchador que parecía sacado de un cómic. Graham era querido y odiado por igual. La gente realmente se quedaba boquiabierta viendo el físico de Graham, que por eso era admirado, y se asombraban por su capacidad dialéctica y sus promos, sin olvidar que dentro del ring era peligroso realmente y tenía esa virtud de provocar a los presentes, al árbitro, al rival, y todo eso pues solía derivar en cabreos del público arrojando al ring
toda clase de objetos arrojables. Cuando ganó el título, se ve que rápidamente sale del ring. Pues porque la gente ya empezó a tirar cosas y normalmente era mejor quitarse del medio. No como ahora que a lo mejor te quedas un rato ahí provocando y... No porque los tiempos eran diferentes y ahí te podían dar un navajazo como ya pasó en más de una ocasión, a Freddy Blassie, por ejemplo, o un botellazo o darte con una barra en la cabeza, con una silla. Era la época y luego también había muy poca seguridad y era muy difícil controlar a las masas. Por lo tanto, en el momento que ganaba, sale del ring y se pira corriendo a vestuarios porque si no, pues puede haber un altercado mayor y que no se puede controlar de cualquier manera. Una vez ya con Graham coronado, San Martino también fue aspirante. Y en uno de los momentos más memorables del Madison Square Garden fue cuando, en un combate de revancha, se enfrentaron al recién coronado contra el recién descoronado. Y ahí teníamos a Gorilla Monsoon de árbitro, un Gorilla Monsoon que había hecho su turn face y que antes era un rival acérrimo a San Martino y también había sido aspirante al título de la WWF cuando San Martino era campeón en su primer reinado. Pues ahora era bueno y ahora pues lo habían puesto de árbitro porque también sabían la enemistad que había con Graham, entonces le daba pues todavía más relevancia a ese combate. Graham hacía su juego como siempre, en este combate en concreto, y cierto es también que hacía lucir muy bien a su rival. Y tras la superioridad manifestada por el italiano, al final Graham abandonó el ring y se fue a vestuarios. La gente ya pensaba pues que eso se había acabado, pues ya se iban a casa, pero no. Gorilla Monsoon volvió al vestuario y cogió a Graham en brazos y cargado sobre el hombro lo devolvió al ring con el gran júbilo del respetable y siguió el combate. Entonces eso eran las cosas memorables que pasaban en el Madison Square Garden. Haciendo un pequeño inciso, decir que Graham también era bastante generoso con sus rivales porque a pesar de su aspecto físico, de la fuerza que desplegaba y de las poses y de ser como un superhombre, siempre hacía y vendía muy bien los golpes del rival, cosa que otros no hacían sin tener el talento de Graham. Siendo campeón Graham, dos de sus defensas más memorables serían con dos luchadores famosos de otros territorios. A diferencia de los reinados de San Martino, el de Graham se puede disfrutar viendo alguno de sus combates, tampoco están todos, pero también se puede ver algún combate de San Martino con Graham, combate de Austin Road y otros combates que podéis... hay algo de Pusky, creo que también hay algo de Garea. Hay cositas por ahí interesantes para ver cómo reaccionaba el público, cómo era la lucha de la época y cómo se desenvolvía y cómo era el personaje de Billy Graham. Estos dos, por ejemplo, que habían triunfado y eran figuras fuera de la WWF, eran nada más y nada menos que Mil Máscaras y el ya nombrado Dustin Rhodes. Pero estos no eran los únicos con los que luchó, pues como os he comentado, los que acabo de decir antes, y también Bob Backlund, el niño bonito de Estados Unidos. Pues ahí teníamos a Bob Backlund, que también luchó con Superstar Billy Graham. También era muy habitual en esa época que el campeón perdiera el combate o por cuenta atrás o por exceso de sangrado, que también era muy curioso en esa época. Se sangraba en casi todos los combates y cuando les interesaba, pues entonces el campeón sangraba, se paraba el combate, lo ganaba el rival, pero no ganaba evidentemente el título. A priori, la lucha estaba encantada para el lado del campeón cuando luchó con Dustin Rhodes, pero el carisma de Rhodes y el apoyo del público, pues eso jugaban por parte de Rhodes. A mí me viene a la mente esa imagen de la presentación del combate, pues se ve a Rhodes todo chulo como subía siempre con su bata de colores y con una gorra de lado que le quedaba como a un santo dos pistolas. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Ese combate lo ganaría Rhodes, pero como hemos comentado, no ganaría el título. Y también una de las defensas, por lo menos que a mí más me gustó, es la defensa con Mil Máscaras. Mil Máscaras es uno de mis luchadores mexicanos favoritos y el luchador, me atrevería a decir, más internacional de México. Podéis poner peros, podéis decir otros, pero yo creo que internacionalmente no ha habido otro como Mil Máscaras en Estados Unidos y en Japón. Pero
los que nos ven de México, que es bastante gente, y de Puerto Rico y de la República Dominicana, un saludo para todos ellos, pues también puede apuntar ahí quién consideran ellos que son los luchadores mexicanos más internacionales. Sé que Mil Máscaras no es muy querido por el ego de Mil Máscaras, pero es que Mil Máscaras solo hay uno, y Mil Máscaras abrió un camino que luego seguiría en el resto. Y para mí ha sido un luchador fenomenal, con sus pros y sus contras, pero eso ya es otro programa. El 19 de diciembre del 77 es cuando se enfrentaron ambos. Mil Máscaras era muy popular en Estados Unidos por el estilo de lucha que desplegaba, tan vistosa, su atuendo, su máscara, su dinamismo dentro del ring, pues lo hacían un personaje espectacular. Desde mi punto de vista, ya sabéis que siempre yo hablo desde mi punto de vista, hubiera sido muy bueno para la lucha libre que Mil Máscaras hubiera sido campeón de la WWF. Hubiera sido un superhéroe. Eso sí que era un superhéroe como campeón. Y hubiera sido también un campeón para la gente que no era estadounidense. También deciros, por ejemplo, que Mil Máscaras se impuso por exceso de sangrado a su rival y gran parte del público pensó que había ganado el título. E incluso él levantaba los brazos como si lo hubiera ganado. Entonces la gente se volvió loca porque tenían a Mil Máscaras de campeón. Pero nunca se dio eso. Y yo creo que eso fue uno de los mayores errores, uno de los dos errores en el reinado de Graham. Que Mil Máscaras no hubiera sido campeón porque se lo merecía y además era un tipo. Pero el problema básico es que, imaginaros, los dos grandes babyface de la historia hasta ese momento, hasta el año 77 de la WWF, sin contar a Antonino Rocca porque era en Capitol, pues teníamos, bueno, Antonino Rocca, argentino, teníamos a Bruno Sammartino, italiano, y teníamos a Pedro Morales, que era puertorriqueño. ¿Qué íbamos a meter a un mexicano ahora? Pues ya era demasiado. Yo creo que ya decían, mira, necesitamos un babyface que sean los valores de Estados Unidos, todas estas cosas de los norteamericanos. Y entonces creo que eso fue en contra de que Mil Máscaras pudiera ser pues campeón del mundo. Esto es una opinión mía total y absolutamente y una elucubración que acaba de ocurrirse. Pues eso. Por poner datos, Billy Graham defendió su título en los 296 días 113 veces. O sea, a la semana, Billy Graham defendía 2 veces su título. Y aparte de eso, luchaba más veces. Luchaba por parejas y luchaba con luchadores de mid-card que no ponía el título en juego. O sea, que era una auténtica barbaridad el ritmo de combates que llevaban en esa época. Entre esas defensas, por ejemplo, se cuenta la que tuvo campeón contra campeón, que en esa época se hacía, pues en ese caso Harley Race, campeón de la NWA, se enfrentaría al campeón de la WWF, Billy Graham. Esto sucedió el 25 de enero del 78, por ejemplo. Billy Graham sabía que su reinado estaba llegando a su fin, pero esperaba y deseaba que se premiara su buen hacer, su talento, su figura, pero la directiva pensaba que ya necesitaba a un campeón face. Campeón ya tenían, y hubiera sido legendario, que esto es lo que digo, el segundo error del reinado por parte de la directiva, que Graham hubiera sufrido un turn face y hubiera seguido siendo campeón. Desde mi punto de vista, en el reinado de Graham se cometieron esos dos errores. El primero, que Mil Máscaras no hubiera sido campeón del mundo, y como no lo fue, se cometió el segundo, ya que tienes a un campeón querido por el público, que eso superó a las expectativas que tenías tú con Graham como campeón, pues era un campeón de transición que casi llegó a los 300 días, un campeón heel en esa época tan longevo, el más longevo hasta ese momento. Entonces, tenías a un tío con una imagen impresionante, con una capacidad verbal y dialéctica brutal. Es que lo tenías ya. O sea, podías haberte anticipado a la Hulkamania. Lo podías haber hecho, imagínate, lo podías haber hecho 8 años antes, prácticamente. Pero el problema era que el que estaba mandando era Vince Senior. Y Vince Senior no sé cómo aguantó a Billy Graham tanto tiempo como campeón. Yo creo que si hubiera estado McMahon hijo, hubiera podido hacer esto.
y yo creo que hubiera sido muy bueno para los negocios y hubieran cambiado la visión y se hubiera adelantado la edad de oro de la lucha libre. Elucubraciones, ¿vale? Pero bueno, son cosas que pienso y que creo realmente, ¿eh? Graham comenzó una serie de peleas cuando perdió ya con el recientemente proclamado campeón, que era Buckland. Perdió con Buckland, pero perdió igual que ganó. Se puede ver ese combate y se ve que cuando da la segunda palmada, Graham estira la pierna y la coloca en la primera cuerda, pero el árbitro no se da cuenta, no se quiere dar cuenta, sigue con la cuenta de 3 y se proclama Buckland campeón. Tenemos a Billy Graham, que ganó con el pie en la tercera cuerda y perdió con el pie en la primera cuerda, como anécdota. Como anécdota también, porque haciendo un pequeño inciso, resulta que de repente se me dice, se me acusa de mi manera de hablar, de mi rigor a la hora de expresarme. Pero bueno, es que yo cuando preparo un programa, lo preparo a conciencia y también lo preparo pues no leyendo la Wikipedia, sino perdiendo tiempo leyendo libros como este, en el cual sale Billy Graham, en el cual nos cuenta, por ejemplo, que tuvo 2 operaciones de cadera, en la segunda se le detectó que tenía la hepatitis, aparte de eso también nos dice incluso la persona donante del hígado porque tenía el hígado destrozado y le tuvieron que trasplantar el hígado, pues todo eso sale aquí en este libro. Puede ser que salga también en la Wikipedia, no lo sé, porque no he mirado la Wikipedia, porque yo leo libros, yo veo artículos de revistas y entonces parece que eso molesta, porque es más fácil sentarte y hablar de algo sin tener ni idea, inventarte la mitad, pero entonces el rigor de uno es malo para los demás porque los demás no se preparan. Ya esto es lo nunca visto. Pero cerramos el paréntesis, dejémoslo ahí. En el 78, Graham desapareció de la empresa. Desapareció de la empresa porque al dejar de ser campeón, para él supuso un mazazo terrible. Él no veía a Bob Backlund a la altura de Billy Graham, ni por el físico, ni por las promos. Es que no le cabía en la cabeza que McMahon hubiera apostado por Backlund como su relevo. Y Graham comenzó con una gran depresión y con graves problemas económicos. No lo encajó para nada. Los siguientes 3 años de Graham, al dejar de ser campeón y de marcharse de la WWF, los pasaría luchando por la escena independiente y por territorios. Pero ojo, que en esos 3 años no llegaría a sumar 40 combates. Simplemente hacía alguna aparición puntual pues para cobrar y poder sobrevivir y pagar los gastos mínimos que tenía, porque incluso ya el dinero que había ganado y los ahorros de la WWF, sobre todo porque sabéis que en esa época había que dejar una fianza por el título y cuando tú devolvías el título, pues te la devolvían. Pero eso era porque habían robado a Bruno Sammartino un título. Él le encantaba, después del Madison Square Garden, acabar sus luchas, ir a cenar a restaurantes italianos. Dejó dentro de su auto el cinto visible y pasó. Alguien lo vio, rompió el cristal y se lo llevó. También dicen que se lo robaron a Morales, pero ahí también se habla del tema de que lo empeñó. Pero eso ya porque él era adicto al juego y al alcohol. Pero eso ya no se sabe a ciencia cierta, aunque sí que luego ese sí que apareció, el de Sammartino nunca apareció. Entonces todo eso hizo que los luchadores se preocuparan muchísimo más pues por el cinturón, porque ya pues tenían que pagar 10, 20, 25.000 dólares y ya no era ninguna tontería en esa época. Cuando le devolvieron esa fianza a Billy Graham, pues con eso vivió una temporada, pero ya cuando se le acabó, ya ni le llegaba para vivir dignamente, tuvo que vender el coche, no le llegaba tampoco para tomar sus suplementos, por decirlo así, y entonces ya no solamente entró en un problema psicológico por haber dejado de ser campeón, sino un problema psicológico por la situación económica en la que se encontraba, también por las lesiones. Entonces entró en un círculo que él no podía ni sabía cómo salir. Incluso para que os deis cuenta, Gorilla Monsoon llegó a afirmar que Graham había fallecido.
Gorilla Monsoon tenía una columna semanal en el Philadelphia Journal y allí dijo que había muerto de cáncer en su ciudad natal. Hasta ahí llegó. Y a Billy Graham realmente sí que dijo que se podía haber asegurado Gorilla Monsoon antes de haber publicado eso, pero dijo que no le extrañaba que lo hubiera dicho y que podía haber pasado en cualquier momento, sino de cáncer de cualquier otra cosa. Pero sí que Billy Graham estaba en una situación muy precaria. Billy Graham vivía en un hotel y tenía el dinero justo para vivir. Afortunadamente para él, Vince hijo tomó el control de la empresa y todavía tenía en la retina a ese campeón, a ese Graham campeón, a ese físico impresionante, a ese carisma arrollador, a esa capacidad de palabra envolvente, a esa imagen que tenía Billy Graham. Entonces Vince levantó el teléfono, lo llamó y le dijo: Billy, te quiero de vuelta. Evidentemente ahí no le prometió que volvería a ser campeón del mundo, pero por lo menos era un nuevo comienzo para la superestrella. Pero, para sorpresa de todos, e incluso del propio Vince McMahon, porque sin avisar a nadie, apareció Graham. Pero apareció muy diferente a su etapa anterior. Teníamos a un Billy Graham con la cabeza afeitada, con un atuendo de karate, como de máster de karate, pero, según decía él, jamás había tomado una clase ni de prueba. Ni en las extraescolares, que todos hacíamos karate o judo en nuestra época, pues ni siquiera eso. Entonces él iba como maestro de karate sin tener ni idea. Curioso, pero no sé cómo se le metería eso en la cabeza. Graham también se veía ya muy desmejorado, no tampoco tanto como estaba, pero sí que muy desmejorado si lo comparamos con el Billy Graham del año 77. Es que tenía 40 años y parece que tenía 60. Ya intentaré buscar una foto para que lo veáis. Es que parece, incluso otra persona en una entrevista dijo Paul Heyman que no era él, que se había muerto y había suplantado este señor a Billy Graham, porque es que parecía totalmente diferente. Ese personaje no convenció a Vince, pues porque no tenía ninguna credibilidad y estaría solamente en agosto del 83 hasta abril del 84. Y ahí lucharía contra Backlund por el título del mundo y contra Morales por el título intercontinental. Estuvo muy poco tiempo, luego ya volvió de nuevo pues, a otras escenas, como por ejemplo a Florida, que era la empresa de los Graham, volvió a la Agua, que es donde comenzó como superstar de verdad, y a Mid-Atlantic. En el 86 llegaría de nuevo a la WWF, pero ahí sí que solamente disputaría un combate y sería la primera vez que lo tuvieron que operar de la prótesis de cadera que le pusieron. Operación que también sorpresivamente pagaría Vince McMahon. En el 87 volvería ya con un atuendo más acorde a su personalidad, pero ya sí que volvió bueno, con la ropa fosforita, con pañuelo en la cabeza, con la barba teñida, porque ya no se podía teñir el pelo porque ya iba con la cabeza afeitada. Y sí que es cierto que el porte lo tenía, la capacidad de hablar, de réplica y de entrevistas también, pero ya tenía una movilidad muy reducida. Pues ya empezaba a lesionarse por cualquier cosa, porque el uso y abuso de esteroides, sobre todo el abuso, pues pasó factura y bastante en el cuerpo de Billy Graham. Él mismo decía: por fuera se me ve estupendo, por dentro estoy destrozado. Por fin había vuelto la superestrella a la WWF. Es curioso ver las entradas de Billy Graham. Es que la gente se vuelve loca. Los niños, todo el mundo. O sea, tenía un carisma, era arrollador. Y un Billy Graham ya muy limitado. Había vuelto la leyenda, había vuelto la superestrella, pero 10 años más vieja que cuando era campeón. Este último año de carrera pelearía en 61 ocasiones, sobre todo con Butch Reed. El último combate fue con Butch Reed, pero es que ya se ve que ya no puede hacer nada. Ya sube al ring, hace 4 poses y encaja un par de golpes y, sinceramente, él decidió también retirarse porque es que ya no podía hacer nada. Se retiró, pero se quedó en la WWF como manager, en este caso de Don Muraco, y también aparecería de comentarista. En el primer SummerSlam creo que estaría él de comentarista y luego también en algún que otro evento más, pero no encajó muy bien. Vince no lo veía claro y al final pues acabó despidiéndole.
Billy Graham dejó la lucha libre a los 46 años y en 1990 salió de nuevo a la luz pública, pues a enfrentarse con Vince McMahon. De repente pues le dio por ser el abanderado de la lucha saludable, de luchadores que no tomaran esteroides. Pues él, por ejemplo, además con ayuda de Bruno Sammartino, que también se enfrentaría al señor McMahon precisamente por eso. No era... ellos decían, vamos a ver, si en los 60 y 70 había gran expectación, se llenaba el Madison Square Garden, todo el mundo iba a ver la lucha libre. Empezó la revolución de los esteroides con Billy Graham. Ahora, ¿por qué no pueden dejar de tomar esteroides y volver a la lucha de los 60-70? La verdad que muy, muy complicado. En ese programa diría Billy Graham pues, que él había consumido esteroides, que en esa época no estaba prohibido, pero no se sabía nada sobre ellos, entonces tomaban sin talento y además tomaban sin ninguna prescripción ni ningún control. Diría en ese programa también que el 90% de los luchadores de los 80 tomaban esteroides, entonces eso también cayó como un jarro de agua fría. Daros cuenta que empezaba ya el Estado a investigar al señor McMahon por consumo y por distribución de esteroides a sus luchadores en la WWF. Era una época muy delicada y entonces que ellos, los dos grandes campeones, exceptuando a Morales, pero los dos grandes campeones de la WWF acusaran al resto de que tomaban esteroides y con el beneplácito y también con el empuje del señor McMahon a que los tomaran, pues imaginaros. Por poner las palabras justas en la boca de Billy Graham diría: los esteroides anabólicos son tan psicológicamente adictivos que los luchadores nunca los dejarán. He hablado con personas así aquí en California y dicen que una vez que los tomas de por vida, a menos que tengas una situación que pongan en peligro tu vida, como estoy yo en este momento. También diría, la lucha libre es un negocio frío y el resultado final es sacar dinero. Desafortunadamente, la salud y el bienestar de los luchadores no son su preocupación. Sin embargo, debería serlo porque si limpiaran esto, tendrían luchadores más saludables que lucharían por ellos mucho más tiempo. También dijo, en este momento hay gente luchando que son bombas de relojería. Todavía estaría yo luchando si no hubiera abusado de los esteroides. Las mismas drogas que tomé para mejorar mi carrera terminaron con ella. Esto, obviamente, todo esto lo que dijo, pues le separó de Vince McMahon hasta que ya en el 2004 entraría en el Hall of Fame y firmaría un contrato de leyenda. Creo ya que en el 2003 se hizo su primera aparición por backstage, pues ya estarían por ahí negociando y ya volvería a la empresa y entraría en el Hall of Fame. Sus últimos años de vida pues los pasó con una condición de salud bastante delicada, pues precisamente por el uso y abuso de esteroides, el tema de que se reventó el hígado totalmente y hubo que hacerle un trasplante, las caderas, o sea, y luego cualquier cosa, pues el tobillo también lo tenía muy mal. En los últimos tiempos, yo que lo he seguido y lo he ido subiendo en mi cuenta de Twitter porque era una persona que yo admiraba, excepto cuando se metía ya con otros temas, pero era más George Animal Steel, que también lo seguía y lo admiraba, pero luego ya empezaba con el rollo de la religión y tal, y entonces ya aparté un poco a George Steele, y él no daba mucho la brasa con el tema de la religión, entonces sí que lo seguía y publicaba las actualizaciones que hacía tanto su esposa como la persona que le llevaba la cuenta. Entonces en los últimos tiempos pues se veía pues como tenía los pies destrozados, le habían cortado algún dedo por las infecciones que tenía, luego tenía una infección en sangre, entonces ya el último tiempo lo pasó bastante mal y también pidiendo dinero para que los fans le apoyaran, sobre todo pues económicamente, porque no podía afrontar todos esos gastos de la sanidad. Billy Graham cambió el juego. A raíz de su incursión en la lucha libre, la mayor parte de luchadores querían ser Billy Graham. Pues Jesse de Bodyventura diría que nunca olvidaría cuando vio a Graham la primera vez. Pues vio a un tío con ese atuendo, súper bronceado, las poses, y Ventura dijo, yo quiero ser Billy Graham. Y la verdad que lo copió bastante.
Luego Ric Flair afirmaría que estaba hipnotizado por el carisma de la superestrella Billy Graham y por su pelo. Él se tiñó el pelo, Ric Flair se tiñó el pelo porque Billy Graham tenía el pelo teñido. Y también dice que él lo admiraba y lo idolatraba. Y que a pesar de que ya Superstar Billy Graham estaba en un estatus de eso, de Superstar, siempre trató fenomenalmente a Ric Flair. Aunque Hogan no dijera que Graham fue su inspiración, pues realmente Hulk Hogan fue un Graham 2.0. Es que el otro día preparando el programa tenía pues abierto el ordenador de la tienda y un cliente que tengo confianza con él pues echa el ojo y dice, anda, ese es Hulk Hogan. Digo, no, ese es Billy Graham. Y había varias fotos y en la siguiente aparecía también Billy Graham. Dice, ah, no, pero ese sí que es Hulk Hogan, ¿no? No, no, ese es Billy Graham. O sea, la gente que no conoce a Billy Graham piensan que era Hulk Hogan. Imaginaros si Hulk Hogan copió o no a Billy Graham absolutamente en todo. Por eso digo que si Billy Graham hubiera sido face en el año 77-78, un turn face hubiera adelantado la Hulkemania, hubiera sido la Grahammanía y se hubiera adelantado también la WrestleMania y toda la corriente que llevó a mediados del 80 a toda la fama internacional de la lucha libre. Tampoco sabemos si hubiera funcionado igual o no. Es también hablar por hablar, pero es cierto que Graham era un tío muy comprometido, tanto con los fans como con el negocio, como con el propio Vince, por lo tanto, hubiera encajado en eso. Es cierto que el señor Hogan, pues, lo ha hecho bastante mejor, sobre todo de puertas adentro, las negociaciones en los despachos, pues decir una cosa y hacer otra, eso es muy Hulk Hogan. Y muchos fans también son Hulk Hogan. Y decir siempre que yo, particularmente, siempre admiré a Billy Graham, igual que lo hizo Flair o Ventura. Pues para mí su físico en la época era impresionante, su porte, sus gestos, sus promos. Graham fue la primera superestrella del wrestling y después de él todos querían ser superstars. Sin Billy Graham no hubiera habido esa época dorada. No se hubiera llegado a la WrestleMania, no se hubiera llevado al Rock and Wrestling. Así que Billy Graham, muchas gracias por todo lo que hiciste por la lucha libre. Que descanses en paz. Chicas, chicos, nos vemos.